Vamos ahora a utilizar un análisis utilizando manipulación de los datos y luego vamos a comparar la solución utilizando StatSummary. Vean bien, voy a utilizar la biblioteca dplyr para manipular esos datos, como acabo de decir. Voy a crear un nuevo data frame donde solamente me voy a enfocar en sobrevivencia. Entonces le digo, mis datos, mi Titanic, el pipeline, es decir, el filtro, ¿verdad? Que tenemos, ¿cómo lo voy a filtrar esta información, ¿verdad? O cómo voy a agruparlo por sobrevivencia, ceros, unos. Entonces a continuación, ACR va a crear un resumen para cada uno de los grupos. Va a calcular la media, mean age, como pueden observar aquí, para personas que sobrevivieron y personas que no sobrevivieron. Lo mismo vamos a calcular la desviación estándar, personas que no sobrevivieron, personas que sobrevivieron, y va a contar. Entonces, n paréntesis significa cuénteme el número de personas involucradas en ello, SD la desviación estándar de la media y la media. Y si fijan en lo inicial es como yo quiero llamar mi variable, ¿verdad? Mean age lo pueden poner en español, ¿verdad? Media, lo pueden poner como quieran. Y acá también lo mismo pueden ponerle desviación estándar, age, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego de ello, voy a crear una nueva columna. Voy a crear una nueva variable columna, ¿verdad? Se va a llamar length. Le llamo length porque simplemente es cuánto voy a agregar de longitud, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que aquí, ¿qué es lo que tengo? Esto, ¿qué es esto? Las variables que acabo de crear mediante el resumen, que es la desviación estándar, y la raíz cuadrada del número de personas, en nuestro caso, o elementos involucrados. ¿Qué es esto? Pues esto no es más que el error estándar, pero 1.96, ¿verdad? Entonces lo que estoy tratando aquí es crear un intervalo de confianza del 95%. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Error estándar con 1.96 deviaciones. Porque quiero abarcar el 95% de mis datos. ¿Para qué? Pues por supuesto, para hablar con un 95% de confianza con respecto a la media. Entonces veamos, voy a crear esto y van a observar los datos a continuación. Entonces pueden observar aquí la salida. Survive, 0, 0 o 1. Y para cada uno de estos grupos he calculado la media, la desviación estándar, el número de personas, por ejemplo 424 personas fallecieron, o sea en el grupo 0, y 294 personas que sobrevivieron, ¿verdad? 1.35 y 1.72 es la desviación estándar, los errores estándar que vamos a utilizar, ¿verdad? Con 95% de confianza. Y entonces ahora, vean aquí, por ejemplo, ¿qué significa esto? Esto es, por ejemplo, cuando voy a izquierda o a la izquierda, ¿verdad? Es decir, la edad promedio de cada uno de los grupos menos length, ¿verdad? ¿Cuánto sería el valor mínimo esperado, ¿verdad? Y lo mismo pueden colocar acá más para observar cada una. Y fíjense bien que nos da dos valores porque está trabajando con los dos grupos, las ceros u. Entonces, la idea es graficar este intervalo de confianza que acabo de crear, ¿verdad? Entonsk voy a crear un objeto ggplot, lo voy a almacenar en F para poder crear diversos gráficos. Y entonces vean aquí que tengo X va a ser las personas que sobrevivieron, voy a hacer la comparativa de los dos grupos, voy a utilizar la edad media, ¿ok? La edad media, cada uno de los grupos, y fíjense bien, ojo aquí, que yo no estoy utilizando My Titanic, estoy utilizando Titanic Age, ¿verdad? El nuevo data frame, la nueva tabla que yo acabo de crear, ¿verdad? Y vean bien que también en el mapping nosotros podemos utilizar o agregar un valor mínimo y un valor máximo. De ojo con esto, que esto es nuevo, ¿verdad? El valor mínimo, le estoy diciendo, que es la edad menos length, así como acá acabo de calcularlo ahí arriba, ¿verdad? Ok. Entonces, va a ser la edad media, mean age, menos length. Lo mismo, Ymax, es decir, el valor máximo para Y, va a ser el valor medio, promedio, más length. Para cada uno de los grupos, ¿verdad? Esto recuerden que es para cada uno de los grupos en Survive. Ceros y unos, ¿verdad? Por supuesto, esto va a ser para cada uno de los grupos, ¿verdad? Entonces, creo el objeto F, ¿verdad? Es un objeto simplemente para crear un objeto ggplot. Y ahora a continuación le estoy diciendo, vean bien que yo no estoy utilizando StatSummary. Esta es otra manera de crear gráficos interesantes, avanzados, sin es necesario usar StatSummary. Simplemente yo llamo a geomBar, geom error bar en nuestro caso. Le digo, grafíqueme todos los puntos, y grafique también un gráfico de errores, pero barra. Y le estoy poniendo un intervalo de confianza del 95%. Entonces veamos, ¿cuáles son todos los puntos en mi dato? Pero muy interesante porque lo acabo de decir. Realmente todos mis puntos son más que la edad es promedio. Entonces significa que este punto y este punto son las edades promedio. ¿Verdad? Entonces para la edad promedio, las personas que sobrevivieron, era alrededor de 28 años y medio. La edad promedio de las personas que fallecieron, que no sobrevivieron a la catástrofe, estaba rondando a los cercanos a los 30 años y medio. ¿Verdad? Como pueden observar acá. Eso es geomPoint. Luego, geomErrorBar va a utilizar esta otra parte que es Ymean
en YMax. Va a crear entonces gráfico de errores. Entonces va a marcarme estos dos trazos, ¿verdad? Eso es lo que hace entonces Geom Error Bar. Así como llamamos en el pasado Error Bar, también podemos utilizar entonces de manera, sin manera de calcular, llamar a Stat Summary y que me calcule algo, simplemente llamo a Error Bar y yo indicándole cuáles son esos errores, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Por supuesto, como pueden observar, hago esto para hacer una comparativa de cómo simplemente llamando Stat Summary puedo recrear o calcular o que R me calcule directamente muchas cosas o hacerlo yo manualmente. Claro que toma un poco más de tiempo de esta manera. Todo esto fue hecho realmente atrás. Entonces vean que lo diferente, ¿qué es lo diferente realmente ahora? Lo diferente es en los errores estándar que yo estoy utilizando. Allá solamente utilicé error estándar 1 y aquí yo he manipulado y estoy utilizando 1.96 Z, ¿verdad? Z igual a 1.96. Pero entonces vamos a observar de que eso es posible. Eso es posible utilizarlo y hacerlo. Es posible hacer estos cambios. Veamos ahora acá. Vamos a agregarlo. Tengo sobrevivencia, entonces simplemente aquí sería en este que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es modificar los errores estándar asociados a la media. Vamos a agregar esto que tengo aquí. ¿Por qué vamos a cambiar esto? Porque hemos estado hablando de que, si se fijan bien aquí, utilicé mult igual a 1. Mult igual a 1 significa que Z es igual a 1, que esto es desviaciones estándar de la variable, ¿verdad? De la variable transformada en nuestro caso, ¿verdad? Entonces aquí voy a utilizar mult igual a 1.95 porque eso es lo que usualmente usamos para recrear intervalos de confianza de 95%, ¿verdad? O realmente es 1.96, perdón, acá. 1.96. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a agregar entonces, tengo una coma de más. Vamos a agregar entonces, o modificar esto, ¿verdad? Si lo dejase con solo 1, no habría necesidad de colocarlo, pero estoy manipulando. Entonces 1.96, vamos a hablar de un intervalo de confianza del 95%. Entonces veamos acá. Y vean aquí, exactamente el anterior, exactamente lo mismo que todo anterior y utilizando MyTitanic. Vean bien que aquí estoy utilizando MyTitanic y es lo mismito que antes, ¿verdad? Aquí coloco la media, simplemente que le coloco el Geom Point, ¿verdad? Pero bien que aquí todo lo que trabajé con la manipulación de datos y todo lo demás es el mismo que simplemente utilizando Stat Summary, Error Bar y manipulando los errores estándar asociados. Entonces por eso llamé gráficos avanzados porque permiten de una manera rápida representar mucho más información que estar simplemente manipulando datos. Vean lo mismo ahora, aquí también puedo colocarle ciertas líneas. Tengo aquí, por ejemplo, ggplot, recuerden que es un objeto F, el objeto F, y ahora vamos a ponerle una línea vertical, Geom Point Range. Veamos ahora, a ver acá, es otro gráfico. En vez de estar colocándole barras acá, vean bien que lo que me hizo simplemente fue una línea vertical aquí, ¿verdad? En el punto medio, ¿verdad? Es lo mismo simplemente que poniéndolo aquí, mejor dicho, aquí tengo las barras aquí, y no lo tengo, ¿verdad? Simplemente, esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora, aquí podemos utilizar en el eje X y coloco en el eje Y sobrevivencia. Ahora, simplemente estoy cambiándolo ahora, digámoslo, la representación ahora de una manera horizontal, lo que antes tenía de manera vertical, ¿verdad? Eso es lo que pueden observar acá, ¿verdad? Vean bien que ahora el eje Y es sobrevivencia y el eje X es la edad. Y entonces simplemente en vez de colocarle Y medio, casi como aquí, estoy colocando X min, ¿verdad? Y entonces, veamos aquí el gráfico. Un poco mucho mejor para algunas personas visualizarlo de esta manera, ¿verdad? De tal manera que podemos observar que los dos intervalos de confianza se tocan, ¿verdad? Entonces, si hacemos una prueba de hipótesis, es posible que no rechacemos la hipótesis nula, ¿verdad? De igualdad de media, ¿verdad? Vean aquí. Y esto tendríamos que hacer entonces, como digo, una prueba de hipótesis en nuestro caso. Vamos a observar, ¿verdad? Y simplemente haciéndolo, cambiando el sentido de los ejes con respecto al otro, ¿verdad? Y para finalizar, quiero mostrarles lo mismo que hemos estado trabajando anteriormente con Geom Bar, Geom Point y todo, pero ahora voy a utilizar Geom Call para que puedan observar que también puedo desplegar cierta información no solamente utilizando Geom Bar, sino que Geom Call. Entonces, ahora bien, que F tengo aquí el eje X como sobrevivencia, ¿verdad? Ok, como podemos observar acá, y le voy a decir que me grafique también en los errores y como vamos a observar acá. Entonces ya le cambié el color, ¿verdad? Es un gráfico de barra, al fin y al cabo siempre, ¿verdad? Pero fíjense bien que le estoy colocando los gráficos de error de igual manera, ¿verdad? Esto es como un gráfico anterior que vimos, ¿verdad? Anteriormente,
con geonVar, acá, stat summary geonVar, como este que tengo acá, solamente que ahora estoy llamando a geonCall. Es lo que estoy haciendo ahora. Y llamo a geonErrorVar, donde cada una de las informaciones de los errores está determinado por el valor mínimo y el valor máximo. Eso es todo entonces. Gráficos muy interesantes. Hemos hablado sobre geonVar, geonCall, geonPoint, geonLine, StatSummary, dplyr, mutate y todo lo demás. Espero les haya gustado.